Bueno, yo soy, como decían, soy desarrolladora web, psicoeducadora y soy líder de programas y educación en Women in Tech. ¿Y qué es Women in Tech? Somos una comunidad global que busca pues, cerrar brechas de género en STEAM. Estamos presentes en más de 60 países, hay más de 3.500 voluntarios, entre ellos estoy yo allí. Y la sede principal de Women in Tech está en París. Es parte de lo que trabajamos, es cerrar brechas de género en STEAM y en esta conferencia que voy a hablar particularmente de las mujeres afro, pues que hay un desafío un poco más grande, ¿no? Si sabemos que hay brechas de género, o sea, hay pocas mujeres en tecnología, pues si hablamos de mujeres afro, pues es mayor todavía. Entonces, con base en esto, quiero que nos hagamos otra pregunta, y es, ¿quién está construyendo el futuro digital? ¿Quiénes son los que están construyendo? ¿Quién construye el futuro digital? Como preguntaba ahorita. ¿Usamos inteligencia artificial? Sí. ¿Nos hemos preguntado quién construye esa inteligencia artificial? Bueno, solo vi una mano levantadita con esa pregunta. Y ahora con esta, ¿quiénes son los que están construyendo el futuro digital? Pero creo que hay algo incluso más importante que saber quiénes lo están construyendo, y es saber quiénes están quedando por fuera de esa construcción. Que es algo bastante importante, bastante relevante, porque pues, si no hay datos, si no hay cierta información, pues hay una población, algunas personas, algunas comunidades que se van a quedar por fuera de esa construcción. Entonces, cuando hablamos de brechas, ya no hablamos solamente de acceso. Sabemos que la inteligencia artificial lo está cambiando todo. Todo está siendo permeado por la inteligencia artificial, la educación, el trabajo, la empresa, incluso las comunidades, todas están teniendo o se están viendo impactadas por la inteligencia artificial. Por eso, hoy ya no podemos hablar solamente de temas de acceso, por ejemplo. Entonces, sabemos, el último reporte que hay, es que el 73.9% de los hogares colombianos tienen acceso a Internet, que esto es algo realmente histórico porque hace 3 años atrás era mucho más grande la brecha. Pero entonces tenemos el 73.9% de los hogares en Colombia conectados, pero solamente el 50, más o menos el 50%, un poquito más del 50% de los hogares colombianos cuyo jefe se autorreconoce como afro, negro, palenquero, tienen acceso a Internet. O sea, la mitad de los hogares, casi la mitad de los hogares afros, negros, palenqueros en Colombia tienen acceso a Internet. Eso es un dato importante, es algo que hay que seguir trabajando por el cierre de esa brecha. Pero, como decía, ya no solamente es hablar ni siquiera de el tema de que haya Internet, no solamente eso, sino también empezar a hablar de que haya participación en la construcción de la tecnología. Debemos también, las comunidades afro, la población afro, el Pacífico colombiano, ya no solamente es que queremos tener Internet, necesitamos tener Internet, sino también necesitamos participar en la construcción de la tecnología. Es un paso, pues un cambio de una necesidad a otra, y que por supuesto que hay que trabajar en la principal. Si no tenemos conexión, ¿cómo vamos a participar? Pero debemos empezar a pensarnos también ese punto, participar en la construcción de la tecnología. Entonces, sabemos que la inteligencia artificial no es neutral, y es importante saber cómo aprende la inteligencia artificial. Entonces, hay un concepto que seguramente hemos escuchado mucho, que es el de los algoritmos. Entonces, sabemos que escuchamos mucho el algoritmo de Instagram, el algoritmo de TikTok, de Netflix, el algoritmo de aquí y de allá. Pero, ¿qué es un algoritmo? De pronto puede parecer como un concepto complejo, pero vamos en este momento a hacer un algoritmo, y necesito la ayuda de todos ustedes. Necesito llegar allí a este atril y hacer una pose para tomarme una foto. Ayúdenme, por favor. Ok, muchas gracias. Eso es un algoritmo. Unas instrucciones que debemos darle a una
en temas de tecnología, bueno, a una herramienta tecnológica, una plataforma, para que logre pues un objetivo. Eso es un algoritmo. Ese algoritmo de TikTok, algoritmo de Instagram, eso es un algoritmo. Instrucciones. Y deben ser instrucciones claras. Me dicen un paso a la derecha, un paso a la derecha. Pudieran, por ejemplo, haberme dicho, gírate a la izquierda, por ejemplo, da tantos pasos. Me pudieran haber dicho de 10 pasos y terminar allá contra la pared, o de un paso y quedarme aquí y no llegar allá. Por ejemplo, lo de la pose. ¿Qué es una pose? Entonces, con la programación y con la creación de tecnología, es importante que seamos muy detallados con la información. Si estamos usando inteligencia artificial, los chatbots, por ejemplo, sabemos que debemos explicarles muy a detalle, o sea, entre mejor sea la instrucción que le demos a la herramienta, mejor va a ser la respuesta. Eso es un algoritmo, unas instrucciones para que se cumpla pues, un objetivo, una tarea. Es lo que necesitamos. Ahora, en temas de inteligencia artificial hay unos datos y hay una cantidad de datos y que tienen unos patrones, ¿no? Hay unas cosas que se repiten y eso permite que haya una decisión al final, ¿no? Entonces, están todos los datos de cierto tema, se miran los patrones, lo que más se repite, y se toma la decisión, que es como nos responden muchos de los algoritmos. Y aquí es muy importante, y aquí es donde viene pues, como lo relevante, de que estemos en los datos, de que hayan datos nuestros, o de que los equipos que construyen la tecnología sean diversos, para que no se queden algunas personas, comunidades, poblaciones por fuera de esa cantidad de datos, que pues es sumamente importante para poder hacer parte de esto. Entonces, allí vienen las preguntas. ¿Quién diseña las plataformas? ¿Quién crea los algoritmos? ¿Quién define qué se visibiliza? ¿Y quién decide qué datos importan? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién lo hace si el 50%, hablando de Colombia, si más del 50% de la población afro no tiene acceso a Internet? ¿Quién lo hace si solamente el 27% de la población afro tiene computadoras? Lo más probable es que estamos por fuera de esa construcción, ¿no? Porque lo que hablamos de acceso, cuando hablamos de datos para el acceso a la creación digital, pues todavía hay unas brechas muy grandes. Entonces podríamos decir que quizás a estas preguntas, las respuestas, no estamos o estamos así. Estamos con todos estos puntos azules, que son otras comunidades, y la representación afro en la construcción digital, pues está allí pequeñita, pequeñita. Vamos a cambiar eso. Entonces, cuando voy a pensarme en lo que nos trae esa conferencia, y es que las mujeres afro no deben ser solamente incluidas en el futuro digital. No solamente, bueno, sí, aquí están las mujeres en tecnología, sino que debemos ayudar a diseñarlo. Debemos pasar de consumir a construir. Vamos a ser arquitectas también de esa construcción digital para que lo que les mostraba y les mencionaba en la gráfica anterior empiece a cambiar. Necesitamos que haya ese clic, ese cambio. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Más mujeres desarrolladoras, más científicas de datos, más investigadoras, más líderes en tecnología, más emprendedoras digitales. Se necesita más de eso para que haya representación. Necesitamos esa representación. Si ser mujeres ya nos pone en una brecha, ser mujeres afro más. Entonces necesitamos más de estos, más desarrolladoras, más científicas de datos y demás. Y algo que me parece súper interesante es que hay una pregunta que deberíamos hacernos y es ¿cómo perciben las mujeres afro la tecnología? ¿Por qué hay pocas mujeres estudiando tecnología? ¿O por qué son muy pocas las mujeres que se gradúan de tecnología? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, era la única mujer del grupo. Entonces, siempre somos muy poquitas mujeres que estamos allí. Entonces, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué perciben las mujeres de la tecnología? ¿Será que tenemos pues como esa idea de que la tecnología es algo de hombres? O sea, seguimos de pronto creyendo que la tecnología es solamente algo de hombres. Y entonces, antes de pasar como a otro puntico aquí, quisiera hacer también un ejercicio brevecito acerca de los datos, que son importantes en este contexto y en lo que estamos haciendo y en lo que queremos hacer. Los datos. Cuando hablamos de
de datos, cuando hablamos de que haya esa información, de que estemos allí, si vuelvo al ejercicio que hicimos anteriormente con el algoritmo, si por ejemplo alguien me dice que mueva, no sé, la pared, o sea, como que de mi cuerpo mueva la pared, o no, coloquemos otro nombre, algo distinto, mueva paz. Entonces, ¿qué hago yo como herramienta tecnológica a la que le están dando una instrucción, que le están diciendo mueva paz? ¿Qué es paz? O sea, ¿qué parte de mi cuerpo se llama paz? Entonces, yo pues, no puedo hacer nada. O podría hacer lo que hacen los algoritmos en ocasiones, que es alucinar y dar una respuesta, no sé, mover el pie, mover los dedos, hacer alguna cosa así, porque no sé qué es paz. Entonces, si no hay datos, si no sé qué es algo que está allí de la instrucción que me están dando, entonces o no respondo o doy una respuesta alterada porque no conozco lo que me están preguntando, no sé de qué me están hablando. Por eso es tan, pero tan importante la representación en los datos, por eso es tan importante que hayamos más mujeres en tecnología y más mujeres afro en tecnología, ¿verdad? Y pues la ciudadanía digital, que estamos hablando un poco más de los deberes y las responsabilidades como ciudadanos pues, que tenemos con todo el tema digital, de la creación de herramientas, plataformas y demás, y la seguridad digital, que también es un punto muy, muy relevante a la hora de crear herramientas digitales. No es solamente crear por crear, hay que cuidar la seguridad, los datos y demás de los usuarios que utilicen las herramientas que nosotros podamos estar creando. Ahora, la tecnología más avanzada no siempre es la más humana, que es lo que les decía. Entonces, cuando pensamos en creación de tecnología, generalmente pensamos en que sea muy veloz. Entonces, una herramienta digital que sea veloz, que responda rápido, que no haga perderle el tiempo a las personas, o como estamos en esta crisis pues, de atención, que necesitamos que todo funcione súper rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitamos que las plataformas que creemos y demás funcionen súper rápido. Yo, por ejemplo, hace años reflexionaba sobre la creación de páginas web, que es tan increíble cómo la atención nos tiene tan dominados, pues, y esa necesidad de velocidad, que cuando nosotros entramos a una página web y pasan, no sé, 10 segundos, y esa página no carga, uno se sale. ¿Qué son 10 segundos? Pero uno se sale. Está muy lenta, 10 segundos. Entonces las páginas web tienen que cargarse en milisegundos para que la persona no vaya a salirse y va y compra en la otra tienda online. Es una velocidad, una cosa impresionante, súper rápido, todo el tiempo súper rápido. Entonces, pensamos en esa creación digital que sea veloz, que esté todo automatizado, que la persona se inscriba, dio clic y le llega el correo y luego le llega un mensaje al WhatsApp y que funcione todo súper rápido. Entonces, creación digital. Pensamos en ese tipo de características que debe tener una herramienta digital óptima, ideal, excelente, exitosa. Pero no estamos pensando, podríamos estar dejando de lado que esas herramientas digitales sean más humanas también, que tengan en cuenta ciertas poblaciones, que tengan en cuenta ciertas discapacidades, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de velocidad, de automatización, o también hablamos de inclusión, de diversidad, ¿sí? Entonces, la tecnología no solamente es, o sea, la mejor tecnología no solamente que sea la más avanzada, la que está, pues, la número uno, la mejor, no es solamente eso. También es que sea más humana. Es parte de lo que se necesita, que sea también más humana. Y de hecho, esa inclusión, o sea, esa parte de que la tecnología tenga haya más humanidad en la creación digital y que se piense más en los usuarios, que son los que van a utilizar esas herramientas, hace que tengamos que pensarnos en que los equipos de desarrollo, como decía al inicio, sean diversos, porque, por ejemplo, si pensamos en crear una herramienta digital, de pronto en ese momentico, algo que se nos ocurrió, bueno, yo creo que hay un faltante en tal área y deberíamos crear una herramienta que nos permita, no sé, ver este tipo de charlas desde, no sé, que nos permita ver esto, no sé qué se me puede ocurrir, en vivo y que sea en cámara lenta, y pueda estar en cámara lenta y en velocidad normal para que dos personas puedan verla al mismo tiempo. Bueno, no sé, o sea, le puede ocurrir algo, hay un vacío, vamos a crear una solución digital para esto.
Entonces, en esa creación digital podemos pensar en lo que mencionaba anterior, que sea veloz, que sea automatizada, que esto, que lo otro, que logre esto y lo demás. Pero podríamos pensar también en que haya cierta inclusión. Y para que pensemos en que haya inclusión, generalmente, ¿qué necesitamos? De personas que hacen parte de esos grupos que vamos a incluir, porque ellos conocen el contexto. Entonces, pueden haber herramientas ideales, por ejemplo, para la población con discapacidad visual. Y es muy probable que quien creó esa herramienta digital para las personas con discapacidad visual probablemente es una persona con discapacidad visual o que tiene un amigo, un familiar, alguien cercano con discapacidad visual. Si en este momento nos pensamos una solución digital, probablemente no tenemos en cuenta esa población. No tenemos en cuenta la cultura, por ejemplo, nuestra cultura del Pacífico. No tenemos en cuenta eso. No tenemos en cuenta algún otro tipo de discapacidad para la creación de esa tecnología. No la tenemos en cuenta, generalmente, no quiere decir que siempre pasa, generalmente no la tenemos en cuenta porque no estamos inmersos en ella. Entonces, si tenemos un equipo tecnológico diverso, donde hayan personas afro, donde hayan mujeres, donde haya personas con discapacidades, donde hayan personas, no sé, bilingües, bueno, que personas de la comunidad LGTBI, sí, un equipo diverso puede casi que garantizar que ese desarrollo tecnológico va a ser realmente innovador, realmente innovador. Necesitamos que esos equipos sean diversos y por eso es que vuelvo al tema principal de esta conferencia y es que necesitamos que haya más mujeres afro en tecnología, construyendo tecnología, no solo consumiendo, construyendo. Así como también otros grupos que están subrepresentados, ¿no? Solo que el tema pues, de esta charla hoy es ese. Entonces, continuando con el tema de la creación digital, pues bueno, necesitamos que la tecnología tenga en cuenta ese bienestar humano, ¿no? Como mencionaba hace un rato, que la tecnología sea al servicio de la dignidad y no al revés, ¿no? No que mi herramienta digital enchufe a la gente y le cueste salirse de allí y cuando se va a salir le da ansiedad, sino que sea una herramienta que le genere bienestar, que le ayude a aprender, que sea inclusiva, ¿sí? Que genere bienestar, que ayude al bienestar, y no porque con esas herramientas vamos a crear soluciones para la comunidad, para las personas, para el bien de las personas y no para usarnos de ella. La innovación ética, que es diseñar pues con responsabilidad, está como de la mano hacia personas y comunidades, tener en cuenta todo el tema de la innovación y de que hayan grupos más diversos. La conexión real, que es algo también relevante en términos de tecnología, y es que la tecnología debe o debería crear relaciones humanas más auténticas y no al revés, que es lo que pasa con, por ejemplo, las redes sociales o algunas plataformas que pueden ser juegos también. Y es que cuando yo siempre, bueno, generalmente doy algunas charlas acerca de el uso de tecnología en los niños y demás, y entonces es importante que nosotros no veamos la tecnología como algo malo, que nos puede dañar y hacer mal, sino que realmente es una herramienta maravillosa. Cuando se crearon las redes sociales, pudimos empezar a conectarnos con personas que están al otro lado del mundo, que como dice mi papá a veces, como que si pudiera llamar a su bisabuelo y contarle que ahora hay unos aparatos con los que uno puede hablar con otra persona que está en una otra ciudad, pues no le creería, ¿no? Entonces, es como que todo esto es maravilloso, todo lo que la tecnología nos permite, pero entonces hay que ser cuidadosos con el uso de la misma, porque por ejemplo, una persona que necesite la donación de un órgano puede contactar con una persona que esté en otra ciudad, en otro país y la pueda donar. Eso ha pasado gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, a las plataformas de comunicación a través de esas plataformas tecnológicas. Buenísimo, buenísimo, estamos conectando, ¿no? Son conexiones reales, conexiones que hacen bien. Pero también está pasando que yo estoy al lado de mi amiga y no hablo con ella porque estoy chateando o viendo redes sociales o haciendo otras cosas, ¿cierto? Entonces, la tecnología nos está conectando o nos está desconectando. Y eso hay que tenerlo en cuenta para la construcción digital. Que hayan conexiones reales, ¿no? Que promuevan la conexión real. Cuando estoy con una persona, al lado mío estoy con ella, con todos mis sentidos, con toda mi mente, con todo mi ser. Estoy al lado de ella. Y cuando estoy chateando, en alguna comunicación y demás a través de la tecnología, pues estoy allí también. Pero que sean cosas aparte para que haya una conexión real, una conexión que no afecte la una a la otra.
es un trabajo que hay que hacer y no es solamente tarea de nosotros pues como individuos el no usar la herramienta y demás, sino también del diseño de esas herramientas digitales que no promuevan esa desconexión real. Y la salud mental, que también es un tema bien relevante con respecto al uso digital y a la creación de herramientas tecnológicas. Sabemos que, por ejemplo, las redes sociales pues, afectan bastante la salud mental de las personas, pensando en temas de autoestima. Por ejemplo, hablando de mujeres, las personas que más bullying les hacen pues, en internet, en redes sociales, es a las mujeres. Las mujeres somos las que más somos atacadas a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, la tecnología puede afectar la salud mental, bueno, pues no, está afectando la salud mental de muchos jóvenes, sobre todo. De muchos adolescentes y pues de los niños ni decir, que cuando hablamos de salud mental no solamente hablamos del tema emocional, sino del cognitivo, ¿no? Entonces, cuando creamos soluciones digitales, cuando desarrollamos tecnología, debemos tener en cuenta también ese punto, la salud mental. Cómo mi herramienta digital no afecta la salud mental de otros o cómo, ¿por qué no?, ayuda a la salud mental de otros, ¿sí? Entonces, puntos súper importantes para tener en cuenta a la hora del desarrollo tecnológico y puntos súper importantes en los que debemos formarnos también para ser parte de la construcción digital. No es solamente aprender a programar, también es tener en cuenta el bienestar humano, la innovación ética, la conexión real, la salud mental y seguramente, si tuviéramos más tiempo, seguramente podríamos pensarnos incluso en otros puntos que debemos también tener en cuenta y debemos formarnos para la construcción digital. Ahora, algo que tenemos claro, volviendo a la representación afro en términos de tecnología, es que el talento ya existe, eso no hay duda. En nuestro Pacífico colombiano hay talento de sobra, hay mucho talento. Y lo puedo decir incluso por experiencia propia, que hace un par de años estuve trabajando con un equipo de desarrolladores de aquí de Quibdó, precisamente, de Quibdó, en el que creamos una plataforma digital para la comunidad afro. Bueno, talento hay, eso lo sabemos, de eso estamos seguros. No hay pues como ninguna duda al respecto. Ahora la tarea es, para poder potenciar ese talento, es a ampliar el acceso, ¿no? Que como decíamos al inicio en la tabla no es solamente el acceso al internet, sino a la construcción digital. Fortalecer las capacidades, que como estamos viendo no son solamente capacidades técnicas, sino también todas estas otras habilidades necesarias y conocimientos necesarios para que la creación de tecnología realmente ayude, potencie, acompañe a la comunidad, a las personas a quien va dirigida. Y garantizar la representación, tanto en tener referentes, pues, en términos de tecnología, cuántas mujeres hay en tecnología, quiénes están trabajando en tecnología, mujeres afro, por ejemplo, comunidad afro que están creando tecnología, no solamente en ese sentido, sino también en los datos, que como veíamos al inicio, si no estamos en los datos, pues entonces va a haber una invisibilización en ese sentido y entonces es importante pues que haya también esa garantía, ¿no?, de representación. Ya para ir cerrando, entonces no necesitamos solamente más acceso a tecnología, lo que hablábamos al inicio, no es solamente eso, y digo no es solamente porque sí necesitamos acceso a la tecnología, sí necesitamos acceso a internet, ¿no? Digamos que eso es como la base, pero no es solo eso, no es solamente eso. Necesitamos más mujeres afro y más personas del Pacífico participando activamente en la creación de ese futuro digital. Es necesario, para que haya realmente innovación, necesitamos que haya más personas afro, más mujeres afro y, bueno, más personas de diferentes grupos, generalmente subrepresentados, en la creación digital, en esa creación del futuro digital, ¿no? La tecnología es hoy y es el presente y el futuro, pero debemos empezar a trabajar, porque en el presente hay poca representación, pues trabajemos para que en ese futuro digital, pues estemos en ello también. Y porque el futuro digital será verdaderamente inteligente, ¿no? Porque hablamos de inteligencia artificial, de herramientas digitales inteligentes, plataformas inteligentes y demás, pero podría concluir con toda la información que hemos hablado, que hemos mencionado en este espacio, que para que realmente sea inteligente, sabemos que ella sigue órdenes puntuales que le damos.
Eso es lo que hace los algoritmos, eso es lo que hace la tecnología. Entonces, para que sea verdaderamente inteligente, va a ser verdaderamente inteligente únicamente cuando también sea humana, diversa y construido desde todos los territorios, todos, que ninguno se quede por fuera, que ninguno se quede por fuera. Como respondiendo o hablando un poco de la pregunta inicial de quiénes están construyendo la tecnología y de quiénes están quedando por fuera de esa construcción, pues es necesario que todos se construya desde todos los territorios. Tecnología más humana, tecnología diversa y tecnología que incluya todos los territorios para que sea realmente innovadora. Muchas gracias.